A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. Y nuevamente nos encontramos en el crisol con Cristo, en la purificación de nuestra vida, en la transformación de nuestros caracteres. Y pedimos la bendición de Dios para el estudio de su palabra. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú tratas de hacernos semejantes a Cristo Jesús. A través de las pruebas, a través de la refinación, a través de las tribulaciones, deseas que salgamos preciosos como el oro después de haber sido purificado. Que esta obra se pueda realizar en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y llegamos al punto donde nos preguntamos, ¿por qué los justos, los fieles, aquellos que cada día tratan de seguir el ejemplo de Jesús y de tener un carácter perfecto, tienen que ser pasados también a través del crisol, a través de la prueba? Y encontramos que en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 29, Pablo nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios, de acuerdo a este pasaje, es hacernos semejantes a la imagen de Cristo Jesús. Que podamos reflejar en nuestras vidas la imagen de Cristo. Y la introducción de nuestro estudio nos presenta una anécdota donde un maestro lleva a un grupo de estudiantes al taller del orfebre. ¿Quién es el orfebre? Es un artesano que funde materiales preciosos para crear obras de arte. Y cuando llegan al taller, los estudiantes descubren que el orfebre está trabajando el oro en el fuego. Y les llama la atención el hecho de que mientras el oro se encuentra en el fuego, el orfebre toma sus tenazas, saca el material precioso, el oro, y si ve que no se encuentra suficientemente puro, lo vuelve a poner en el fuego. Por lo tanto, esto despierta una inquietud en los estudiantes que le preguntan, ¿cuándo usted sabe que el oro está realmente puro? Y entonces el orfebre, el artesano, les contesta, cuando yo puedo ver mi rostro reflejado en él. Esta ilustración nos enseña que Dios nos prueba y que aunque Dios nos prueba, no solamente Dios nos prueba una vez, porque tal vez como el oro, cuando Dios nos prueba y entonces salimos del fuego, tal vez todavía no podemos reflejar el carácter de Jesús en nuestras vidas. Por lo tanto, Dios tiene que seguirnos pasando por la prueba del fuego, a fin de que, al ser purificados, podamos reflejar el carácter de Jesús en nuestras vidas. Y por esa razón, encontramos que aún los hombres justos,
los hombres a quienes Dios considera perfectos tienen que ser pasados también por la prueba. Y algunos tal vez, muchas veces, a través del fuego, a fin de que podamos reflejar el carácter de Jesús en nuestras vidas. Porque así como el oro es puesto en el fuego hasta que finalmente es purificado y se puede reflejar el carácter del orfebre, el rostro del orfebre en él, también Dios espera que a través de las pruebas, a través de las tribulaciones, podamos reflejar el carácter de Jesús. Y decimos, ¿por qué tiene que ser de esta manera? ¿Por qué no puede ser de otra manera? Bueno, esto lo aprendemos en la Escritura. Cuando vamos al libro de Job, en el capítulo 1, y nosotros encontramos que la declaración que se hace acerca de Job es la de un hombre que, de acuerdo a nuestra percepción humana, no necesitaba ser pasado por la prueba, no necesitaba ser pasado por la tribulación. ¿Por qué? Porque en el versículo 1 se describe a Job de la siguiente manera: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Bueno, esta es la descripción que hace el autor del libro de Job. Pero alguien podría decir, bueno, esa es la descripción, la percepción que tiene el autor. Pero vamos a ver que no solamente el autor, Dios mismo también lo describe ante Satanás de la misma manera. En el versículo 8 dice, y Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora, si Job tenía tales características, no solamente delante del escritor del libro de Job, sino delante de Dios mismo, entonces nos preguntamos, ¿para qué Dios tenía que pasarlo por la prueba? Si era un varón justo, era un varón recto, era un varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Bueno, la razón que encontramos en el libro de Job es que aún Job, con todas las características que él tenía, todavía debería ser pasado por el fuego de la prueba a fin de reflejar realmente, a fin de reflejar el carácter de Dios en su vida delante de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás acusaba a Job de que solamente le servía a Dios por interés, que Job era fiel porque Dios le pagaba muy bien a él, a sus bienes, a su familia, por su fidelidad. Sin embargo, encontramos que Dios desea que Job pueda probar por medio de su carácter que el servicio que él tiene a Dios es realmente por amor y no por lo que ha recibido. Y de esa manera reflejar lo que realmente es el carácter de Dios en Job, lo cual significaría que el servicio que Job le da a Dios es un servicio íntegro, un servicio no por interés, sino un servicio únicamente por amor. Pero ¿cómo reaccionan los justos cuando se encuentran en esos momentos difíciles de la prueba? Y vamos al capítulo 23 del libro de Job. Encontramos allí cómo reacciona Job ante todas las calamidades que le han venido a su vida. Y no solamente estamos hablando de las pérdidas materiales, estamos hablando de la pérdida de sus hijos y sus hijas. Estamos hablando de la pérdida también de su esposa.
porque aunque su esposa seguía viva, ahora había perdido la fe y ella misma estaba ahora hostigando a Job para que maldijera a Dios. Por lo tanto, Job, ante esta circunstancia que tal vez nosotros mismos no podemos imaginarnos porque nunca la hemos pasado, ahora lo encontramos en el capítulo 23, presentándose a sí mismo como ¿qué es lo que Dios realmente se propone hacer conmigo, con todo este sufrimiento que ha venido sobre mí? Y entonces Job exclama en este capítulo 23, versículo 1 y 2, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. Esto significa que lo que él se quejaba no se comparaba con el dolor que él realmente sentía a causa de todo lo que le estaba ocurriendo. Y estamos hablando no solamente del dolor físico causado por todas las llagas que él tenía, sino el dolor emocional que él tenía por todas las tragedias por las que estaba pasando en su vida. Y entonces exclama en el versículo 3, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Esta es una pregunta, o esta es un anhelo que tal vez muchos cristianos en algún momento de nuestra vida tenemos o sentimos que deberíamos de expresar a Dios. ¿Dónde te puedo yo encontrar, Dios? Quisiera verte, quisiera hablar contigo. Y él presenta qué pasaría si él se encontrara con Dios. Dice el versículo 3 al final, yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él, llenaría mi boca de argumentos, yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que él me dijere. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él, y yo escaparía para siempre de mi juez. ¡Qué hermoso! Ahora dice Job. Y también diríamos nosotros, qué hermoso sería que cuando estamos pasando a través de una tribulación, de una prueba difícil en nuestra vida, nosotros pudiésemos ir hasta donde Dios está para preguntarle, ¿por qué me está pasando todo esto? ¿Por qué no escuchas mi gemido? ¿Por qué no escuchas mi dolor, mi clamor? Yo sé que Dios razonaría conmigo, dice Job, porque yo le presentaría mis argumentos, porque yo trataría de convencer a Dios de que realmente esto que me está pasando humanamente no tiene una respuesta, humanamente no tiene una explicación. Y esa es la parte más difícil para nosotros, los seres humanos, cuando no encontramos dentro de nuestro propio razonamiento una explicación a lo que nos está ocurriendo. Y ahí es donde quisiéramos encontrarnos con Dios, y ahí es donde quisiéramos argumentar con Dios, dialogar con Dios, y saber que Dios nos escucharía y que Dios presentaría buenas razones y nosotros entenderíamos el por qué estamos pasando por esta prueba. Pero eso que Job expresa, él mismo sabe que no es posible. Así como muchos seres humanos entendemos que en los momentos más difíciles no es posible estar delante de Dios y hablar con Él cara a cara. Por eso Él exclama en el versículo 8, he aquí, yo iré al occidente y no lo hallaré, y al oriente y no lo percibiré.
Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Lo que Job expresa en estos versículos es, qué hermoso sería hablar con Dios. Sin embargo, yo sé que no voy a poder encontrarlo para poder hablar con Él personalmente, cara a cara, aunque yo vaya al oriente, al occidente, al norte y al sur. ¿Por qué razón? Porque entendemos que esta es la parte más difícil para los hijos de Dios. Aprender a confiar en Dios, aun cuando no entendemos las razones o los motivos de nuestros sufrimientos. Aun cuando no encontramos una explicación a nuestros padecimientos. Sin embargo, Job entiende que en medio de todo esto que le está pasando, Dios lo está purificando. Dios lo está probando como el oro en el fuego de la aflicción. Y dice el versículo 10, y podemos decir que es la parte más importante de este discurso, de este capítulo. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. Creo que no hay una declaración más inspiradora, más alentadora, para aquel que sufre y no puede hablar con Dios. El creer, bueno, Dios sabe lo que me está pasando. Él conoce mi camino, Él entiende lo que me está pasando. Él sabe por qué me está pasando o por qué está permitiendo que me ocurra. Y yo sé que Dios me está probando. ¿Qué es lo que está probando Dios? Dios está probando mi fidelidad. Dios está probando mi fe. Y Dios, al probar mi fe, está pasándome por medio del fuego a fin de que nuestro carácter sea refinado y podamos reflejar el carácter de Cristo Jesús en nuestras vidas. Ahora, encontramos a través de la historia del cristianismo que el pueblo de Dios, que los justos han sufrido con un solo propósito, el poder ser purificados, el poder ser refinados, el poder ser santificados. Por lo tanto, nadie debería de asombrarse, aun cuando considere que su vida es justa delante de Dios, o se considere como un hombre íntegro delante de Dios. Nadie debería asombrarse que Dios lo tenga que pasar por el fuego, por la prueba, por la tribulación. Y encontramos en el libro de Daniel, capítulo 11 y capítulo 12, dos declaraciones que tienen que ver con los hijos de Dios a través de todos los tiempos. Y en el capítulo 11, en el versículo 35, encontramos una declaración que tiene que ver con el tiempo de la gran persecución, los 1260 años de persecución, que terminaron precisamente en el año de 1798, cuando comenzó el tiempo del fin. Ahora, ¿cuál fue la experiencia de los hijos fieles de Dios en ese tiempo? Dice Daniel capítulo 11, versículo 35. Y también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin, porque aún para esto hay plazo. Esta declaración nos enseña que no solamente aquellos que no son tan fieles tienen que pasar por la prueba, sino que nos enseña
que aún los hombres más fieles en todos los tiempos tuvieron que pasar por la prueba con 3 propósitos. Y aquí los encontramos, que son a fin de ser depurados, a fin de ser purificados, a fin de ser limpiados. Esto significa a fin de que la escoria, la basura, se caiga de su vida y de ser emblanquecidos. Reflejar la justicia de Jesús, el carácter de Jesús en nuestras vidas. Muchos cristianos, miles, millones de cristianos cayeron durante este periodo de persecución con un solo propósito. Dios deseaba purificarlos, Dios deseaba limpiarlos, Dios deseaba emblanquecerlos. Y podemos decir que estos hombres no eran cualquier tipo de cristianos, eran los cristianos más fieles de ese tiempo. Aquí se les menciona, o se les llama sabios. El término hebreo que se utiliza para la traducción de sabios es mashkilim. ¿Quiénes son los mashkilim? Bueno, los mashkilim son personas que aquí se describe como sabios. Y en el capítulo 12, versículo 3, nosotros encontramos una traducción diferente que dice los entendidos. Y se utiliza la misma palabra aquí en hebreo, los mashkilim. Resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Y aquí Daniel está hablando de otro grupo. El primer grupo que ya vimos fueron los mashkilim, o los entendidos, o los sabios que cayeron durante el periodo de la gran persecución de los 1260 días, antes del tiempo del fin. Pero en el capítulo 12, Daniel está hablando de los mashkilim, o los entendidos, o los sabios, que van a resplandecer como las estrellas a perpetua eternidad. Y estos sabios o entendidos ahora se encuentran viviendo en un periodo distinto, y es después del tiempo del fin, precisamente antes y casi durante la venida de Jesús. ¿Por qué? Porque el capítulo 12 nos dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Por lo tanto, entendemos aquí que no solamente en el tiempo de la gran persecución de los 1260 días, los entendidos estaban allí para ser purificados y emblanquecidos a través del fuego de la persecución, sino también después del tiempo del fin, y precisamente antes de la venida de Jesús. Otra vez habrá un gran tiempo de angustia o de tribulación, cual nunca fue. Y allí estarán los entendidos, los sabios. ¿Con qué propósito? En el versículo 10 encontramos del capítulo 12 la siguiente declaración: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderán, pero los entendidos comprenderán. Aquí encontramos realmente que aún en el tiempo de la gran persecución, también muchos justos tendrán que pasar por el fuego de la prueba para ser purificados, para ser limpiados y para ser emblanquecidos, como dice
Daniel. Por lo tanto, no se debe al hecho de que si ya somos justos y si ya creemos que somos justos o si ya creemos que somos perfectos, entonces no vamos a pasar por ningún tipo de prueba que nos refine, que nos purifique, sino aún los hombres más justos de todos los tiempos fueron purificados, refinados por Dios a través del crisol, a través de la prueba, a través del fuego. Y como ya vimos, que Jesús mismo fue también sometido al mismo crisol, a la misma prueba. No porque Él necesitase ser perfecto, porque ya lo era, sino que Dios lo hizo para perfeccionarlo, ya que sería Él el precursor, el ejemplo de muchos que entrarían a la gloria. Por lo tanto, cuando encontramos estas lecciones de cómo Dios prueba aún a los hombres justos, llegamos a la conclusión de que no cabe duda que nosotros mismos, que tratamos de servir fielmente a Dios, tenemos que pasar por esa prueba para ser más semejantes a Cristo Jesús. Ahora recordemos que el fuego purificador no solamente requiere que seamos pasados una vez por el fuego, sino así como los materiales preciosos que tienen que ser pasados y revisados por el orfebre hasta que finalmente quedan puros después de haber pasado muchas veces por la prueba del fuego. Así también Dios irá transformando nuestros caracteres con cada prueba, con cada vez que entremos al crisol, para reflejar más plenamente el carácter de Jesús. Y esto es lo que expresa Pablo allí en 2 de Corintios, la segunda epístola, en el capítulo 3, en el versículo 18. ¿De qué manera nosotros llegamos a ser semejantes a Cristo Jesús? Bueno, este versículo nos expresa que cada vez que pasamos por el crisol, que somos sometidos a la prueba, reflejaremos mejor el carácter y la gloria de Jesús. Versículo 18, capítulo 3 de 2 de Corintios. Por tanto, nosotros, todos. Aquí Pablo no dice algunos, todos. Él también se incluye y nosotros nos incluimos. Mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Ahí está el concepto de comparación. Cada vez que nosotros pasamos por el crisol, por la prueba, somos expuestos para compararnos a Cristo, para comparar nuestro carácter al carácter de Jesús. Y entonces Pablo agrega, somos transformados de gloria en gloria. ¿Qué significa la transformación de gloria en gloria? Que no la primera vez que pasamos por el fuego ya vamos a ser semejantes a Jesús, o ya vamos a reflejar plenamente la gloria de Jesús, sino que cada vez que pasemos por el fuego, por la prueba, vamos a reflejar un poco más de la gloria de Jesús. Vamos a reflejar un poco más del carácter de Jesús. Por eso Él dice, somos transformados de gloria en gloria, reflejando cada vez más el carácter de Cristo, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así que cada vez que pasamos por la prueba, aunque como Job y como cualquier cristiano que ha sido probado, no quisiéramos pasar por el fuego, entendemos que el propósito de Dios es limpiarnos, purificarnos, quitar la escoria, quitar la basura de nuestra vida, a fin de hacernos más semejantes a Cristo Jesús. Y Pablo dice
Esto se logra a través de la contemplación, de la comparación con el carácter de Jesús. Esto se logra en una transformación paulatina. Cada vez reflejaremos mejor el carácter de Cristo y esto se logra también como parte de la obra del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Así que en cada prueba que pasamos, el Espíritu de Dios está allí para tratar de imprimir en nuestras vidas de una manera mejor el carácter de Cristo, para que podamos, como dice Pablo en Romanos capítulo 8 versículo 29, reflejar y ser semejantes a Cristo Jesús. Recordemos que el fuego de Dios no es solamente con el fin de atormentarnos, de hacernos sufrir, sino es un fuego que purifica, que transforma y que prepara para ser semejante a Jesús, aun que Dios tenga que usar el crisol o el fuego o la prueba para poder hacernos semejantes a Cristo Jesús. Que Dios permita que en cada prueba que pasamos en nuestra vida podamos repetir las palabras de Job en el capítulo 23, versículo 10. Yo sé que Él conoce mi camino. Yo sé que Él sabe por qué me está pasando esto. Yo sé que Él sabe por qué tengo que pasar por esto. Pero Él me probará y saldré como el oro purificado. Que cada día, que cada prueba nos lleve a conocer, a entender mejor el carácter de Dios, el carácter de Jesús, y que nos haga más semejantes a Cristo Jesús. Somos transformados de gloria en gloria a la imagen, a la semejanza de Jesús. A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me río.